preparando la presentación del día de hoy, con la invitación que nos ha hecho Fiduagraria para hablar del tema de buenas prácticas para prevenir la corrupción, lo que queríamos puntualmente presentar era la guía anticorrupción para empresas que ustedes tienen en sus manos, dado que este ha sido un producto técnico que se ha desarrollado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, hemos querido plantear la presentación en 3 momentos distintos. Lo primero, y es una pena que el doctor Medina no se encuentre, hacía la reflexión que estas charlas deben comenzar por hacer una reflexión sobre qué es la corrupción, sobre las implicaciones que tiene y sobre de cómo estamos abordando el fenómeno, porque eso es lo que nos permite al final del día definir política pública, como lo explicaba bien Fernando en su presentación, y definir esos instrumentos técnicos independientemente del espacio que ocupemos en la sociedad. Y creo que una de las reflexiones que ha hecho Naciones Unidas frente a estos temas es definir un marco de referencia, un marco conceptual que nos permita por lo menos, si no entender el fenómeno, caracterizarlo, ver de qué manera se manifiesta, cuáles son esas señales de alerta y en consecuencia esos mecanismos de control desde cada una de nuestras posiciones en la sociedad que deberíamos por lo menos tener identificadas, tener en el radar para así de esta manera poder implementar. Decía el doctor Medina, uno en estas charlas debería empezar por hacer ese tipo de reflexiones. Ustedes tienen muchas formas de hacerlo, es abrir el periódico y ver cuál es el escándalo de corrupción del día, o no sé si han visto en la última página del Tiempo, en esa sección donde dice hace 100 años, hace 50 años y hace 25 años, y parece que estuviéramos viviendo la misma historia, y es Metro de Bogotá, por lo que ustedes quieran que no se haya hecho, pero estamos en la misma discusión, y fenómenos de corrupción que se repiten en la historia, de los cuales hemos aprendido mucho, y de ahí el desarrollo y el avance tanto en marcos normativos como institucionales como procedimentales, pero a veces parece que estuviéramos en una bicicleta estática, y ustedes lo van a ver a continuación. Solo quisimos hacer como un barrido de algunos titulares de noticias de los últimos 6 meses de qué aparecía. Entonces ustedes lo recordarán y es proceso contra el presunto cartel de los pañoles duraría 2 años. Investigación que lidera la Superintendencia de Industria y Comercio. Los que no lo recuerden o no lo tengan en el radar, básicamente es el acuerdo restrictivo de competencia al que por el cual está siendo investigado 4 grandes empresas de pañales en el país. Básicamente la investigación lo que establece es que estas 4 compañías durante los últimos 13 años fijaron el precio del producto en el mercado. Y cuando uno hace este tipo de reflexiones empieza a identificar, bueno, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas y por qué nos pasa esto. Yo cuando preparaba la presentación para el día de hoy dije, es un gran logro si logro sensibilizar al público sobre las implicaciones que tiene esto, tanto en términos de desarrollo, pero de desarrollo y de construcción de capital social en nuestra sociedad. Entonces uno revisa la noticia y dice, hombre, ¿cómo pueden pasar estas cosas? La Liga de Usuarios va a interponer una acción colectiva en donde la Liga lo que cree es que estas empresas deben responder civilmente por haber fijado ese precio violando todas las reglas de competencia que ustedes mejor que yo saben, pero además el elemento para reflexionar es, ellos decían, hombre, podemos a través de los instrumentos que nos da el Estado Social de Derecho hoy, interponer esta acción colectiva para que en efecto las empresas le paguen a cada uno de los padres de familia que desde el año 2000 han comprado pañales. Entonces uno dice, bueno, no sé quiénes son padres aquí y tuvieron hijos después del año 2000. Uno no sabría cómo hacerse parte civil del proceso, digamos, no ve tan clara esa relación. Y la pregunta es, hombre, ¿cómo pueden suceder estas cosas el día, digamos, en esta época? Esto para contarles de un tema y vincularlo a las consecuencias que tiene la corrupción en todos los ámbitos de la esfera nacional, tanto en temas políticos, digamos, ustedes ven aquí el afiche sobre los votos fueron engañados, pero también tiene implicaciones en el desarrollo económico, social y cultural de los estados, y eso es lo que ha identificado Naciones Unidas, y de ahí una serie de estrategias que les contaré más adelante. Pero digamos que esto era para invitarlos a hacer una reflexión sobre las implicaciones que tiene hoy la corrupción, no solo en el país, sino a nivel mundial. Una de ellas es claramente que la corrupción afecta el crecimiento económico inclusivo.
Otra de esas es que afecta, o más bien potencia, los efectos de la pobreza y la desigualdad. Cuando uno habla del tema de pobreza y desigualdad, atándolo un poco aquí con el tema de la noticia, es claro, los costos de transacción aumentan, pero los costos de los productos también aumentan, de un bien como un pañal. Y aumenta el impuesto que está atado a ese pañal, y uno podría decir como, y un impuesto indirecto además que es regresivo, que nos afecta a todos, dijéramos de alguna manera. Entonces la corrupción tiene efectos prácticos en la vida de cada uno de nosotros. Desafortunadamente, la sociedad en general y las sociedades a nivel global no sienten el tema como un tema propio o como un tema que les competa. Claro, hay una mayor sensibilidad en relación con el sector público, que es quien administra finalmente el erario público. Sin embargo, la corrupción es un fenómeno que afecta a todos en mayor o menor medida y es un fenómeno que tiene implicaciones en todos los ámbitos. Les quería mostrar rápidamente, revelan cartel de empresas de vigilancia privada, esta es del año pasado. No sé si ustedes recuerdan la denuncia que hizo el ICBF por un cartel, como lo denominan ellos, sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada, donde efectivamente se ponían de acuerdo para definir quién ganaba la licitación, quién no, a quién le tocaba en ese turno, quién no, y efectivamente afectaron a 149 entidades del Estado, del orden nacional y territorial. Entonces, sí tiene, porque ustedes saben que gran parte del debate, y el debate de los 80 y el debate orquestado por el Banco Mundial, era que la corrupción estaba atada, o más bien, estaba vinculada a dos como grandes elementos. Por un lado, o procesos más bien, a la contratación y al sector público. Y no se consideraba y no se concebía que había corrupción en el sector privado. Claro que ustedes bien saben hoy que la corrupción también es una circunstancia y un fenómeno que se genera en el sector privado, que tiene implicaciones para el sector privado, pero además que tiene implicaciones para toda la sociedad, si bien puede provenir del sector privado, y este es un claro ejemplo de ellos. Es un acuerdo restrictivo de mercado de empresas de vigilancia y seguridad pública, pero que efectivamente tiene implicaciones en la gestión de lo público, ¿no? Y en el destino de recursos de lo público a través de la tercerización de un servicio, si se quiere. La siguiente es, bueno, ustedes conocen esta muy bien, y la Secretaría de Transparencia mejor que nadie aquí es: Colombia y Estados Unidos avanzan en investigaciones por sobornos de Petrotraiger a funcionarios de Ecopetrol. Además, la corrupción tiene un elemento fundamental que lo quisiera resaltar, y es transnacional. No es un fenómeno única y exclusivamente que sucede en Colombia, y esto lo ato un poco a lo que presentaba el doctor Medina en su intervención, y es sobre el debate en relación a las causas de la corrupción. Ese debate es muy difícil porque muchas veces las causas se convierten en consecuencias y las consecuencias en causas. Es un debate que en Naciones Unidas hemos dado y hemos llegado a una de esas conclusiones, es que hay una teoría, dijéramos, que nos puede ayudar a explicar el fenómeno, y es el de elementos facilitadores, los que manejan aquí política pública. Cuando hacen política pública, documentos COMPES y utilizan este tipo de metodologías de árbol de problemas, saben que hay unas causas, unas consecuencias, y se definen unas estrategias en función del corto, mediano y largo plazo. El fenómeno de la corrupción es un poco más complejo que eso, porque es que las causas a la vez se vuelven consecuencias, y entonces ustedes van al debate y dicen, bueno, pues un ejemplo de eso, el tema de la pobreza. Para muchos la pobreza es una causa de la corrupción en un país, para otros es una consecuencia. El debate, digamos, no es tan claro. Lo cierto es que esos elementos facilitan que el fenómeno se pueda gestar en un estado, y eso lo estamos viendo a nivel mundial en distintos ámbitos. Todo esto para decirles que el fenómeno es transnacional. El doctor Medina también lo mencionaba, y no es un fenómeno única y exclusivamente colombiano. Ustedes vieron noticias esta semana y vieron que la noticia a resaltar de la Cumbre de las Américas fue la foto entre Raúl Castro y el presidente Barack Obama. Pero escuchando ayer a un analista internacional muy importante, decía, claro, porque los presidentes de los estados que llegaron a la cumbre llegaron muy debilitados. ¿Y por qué llegaron muy debilitados? Porque vienen de escándalos de corrupción en sus estados muy complicados, y podemos enunciar tres de manera muy concreta: el tema de Brasil, que ustedes conocen bien en la situación de Petrobras, el tema de Argentina y el tema de México, como para identificar esos tres grandes referentes en América Latina y el Caribe, sin mencionar los problemas que está viviendo Perú, que está viviendo Chile. Esto para decirles que el fenómeno es transnacional,
que no afecta única y exclusivamente al Estado colombiano y que no afecta única y exclusivamente al sector público y a los procesos de contratación. Y en eso creo que el gobierno colombiano, a través de la entidad Colombia Compra Eficiente, ha venido haciendo un ejercicio muy interesante de tratar de desvincular esa relación o ese lugar común donde siempre se asocia corrupción y contratación pública. Claro, las áreas de contratación, y aquí los que pertenecen a áreas de apoyo saben que hay unas áreas de riesgo, como les mostraré más adelante, mucho más sensibles que otras, pero uno no puede decir que única y exclusivamente los fenómenos de corrupción se ocurren en esas unidades de apoyo o en esas áreas de apoyo. Lo que les comentaba de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Bueno, que ustedes lo deben conocer muy bien, la caída del imperio de los Nule, y la falta de moral acabó con Interbolsa, y ahí básicamente lo que decía fue un tema solo de recursos, sino que también fue un tema de valores, etcétera. Digamos, no quisiera entrar en ese debate, lo que les quisiera mostrar con como recuento es, porque todos hablamos de estos temas, y cuando tomamos café hablamos de los temas y hacemos reflexiones, y somos muy críticos, digamos, con la actuación de lo público o con la actuación del Estado en general. Pero también creemos de Naciones Unidas, y ese es uno de los fundamentos que inspira la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es el principio de corresponsabilidad. Y el principio de corresponsabilidad entendido como que el sector público, el sector privado y la sociedad civil tienen una obligación en relación contra el combate y la lucha contra la corrupción. El sector público, por las razones que ya han esbozado mis compañeros que antecedieron la palabra. El sector privado, porque la corrupción ya no se entiende como un fenómeno de lo público, sino también que lo afecta, y que además el sector privado puede ser promotor de esa corrupción que tiene intereses en términos de la sociedad en general. Y en términos de la sociedad civil, porque son los llamados a hacer ejercicios de control social y fiscalización, tanto de lo público como lo privado. Ustedes saben que las empresas también tienen grupos de interés, los denominados stakeholders. Ellos no solo, los empresarios no se ven solo en función, claro, de una razón económica, sino también en función de una razón social, principalmente hacia sus grupos de interés. Entonces, digamos que la Convención de Naciones Unidas, como les mostraré más adelante, si no me voy adelantando un poco al tema, se funda en un principio que es de corresponsabilidad. Alguien decía muy bien, claro, la corrupción no es un tema de preocupación nacional, pero hasta que no nos toca el bolsillo, como que no tenemos conciencia sobre el particular. Y muchas veces, como no nos toca el bolsillo, pues es un fenómeno con el cual podemos convivir sin mayor preocupación. Sin embargo, lo que hemos identificado también es que la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico, social y político, y en la coyuntura a la que se enfrenta el Estado colombiano en un eventual proceso de paz y en un eventual posconflicto, seguramente va a ser uno de los mayores obstáculos, no solo para la implementación de los acuerdos, digamos, que es un factor fundamental para darle sostenibilidad al proceso, pero también va a ser un factor de largo plazo que va a imposibilitar materializar una cosa que el gobierno ha llamado de manera clara, y es el goce efectivo de derechos para garantizar la sostenibilidad del proceso y llevarlo a buen término. Entonces, digamos que, para resumir sobre este apartado, la corrupción tiene causas y consecuencias. Dentro de las más destacables es el crecimiento económico inclusivo, pobreza y desigualdad, va en detrimento de la gobernanza, y esto es un tema clave porque tiene que ver con la confianza en las instituciones públicas y privadas, mixtas en el caso de ustedes, y es, claro, la corrupción tiene varias implicaciones, pero a mi juicio la mayor es que va en detrimento de la confianza de la ciudadanía hacia el sector público. Claro, hacia el sector privado también, pero en mayoría al sector público, quien debe velar por el interés general. Y el doctor Medina lo decía haciendo referencia a las encuestas de Transparencia Internacional, que son encuestas de percepción. Pues nosotros ahí tenemos una diferencia, y es claro, la percepción le puede dar a ustedes como un proxy que le puede decir, esto no va bien, esto va mejor, esto no va tan bien. Sin embargo, es una aproximación, y esto, lástima que los compañeros de gobierno se hayan ido, en el sentido de decir, claro, aumenta la percepción, pero es también seguramente porque están aumentando los escándalos de corrupción, pero están aumentando las investigaciones y las sanciones. Y también tiene que ver con con la progresión en términos de medios de comunicación y de redes sociales que permiten un mayor control social, y pues que afortunadamente tenemos una libertad de prensa, y ustedes saben que muchos de los escándalos de corrupción, como el tema de los Nule, fue por medios de comunicación, muchos de ellos que pudimos llegar a identificarlos. Entonces, digamos que si bien los temas de percepción nos pueden dar una idea o dar una luz de cómo está el fenómeno y poder rankear a los estados,
no son los indicadores más confiables para decir si efectivamente el Estado, en cabeza del gobierno, en cabeza del sector privado y de la sociedad civil, están luchando contra la corrupción y lo están haciendo bien o no lo están haciendo tan bien. Volviendo al tema de la gobernanza, hay dos elementos fundamentales que la corrupción afecta de manera clara. El tema de confianza, el Estado social de derecho, y ustedes bien lo saben con los escándalos de los últimos 15 días, y hay una pérdida de credibilidad sobre la rama judicial y sobre las entidades llamadas a impartir justicia. Y esa es una gran debilidad en términos de darle sostenibilidad a cualquier proceso. Y un tercer elemento es que las políticas públicas se distorsionan o los resultados que prevén, que este es un tema que creo que les compete a ustedes como sector, se van a ver afectadas. Una cosa es diseñar una política pública en el papel, asignarle recursos, pero si a la hora de la implementación tenemos dificultades o por seguramente temas operativos o por fenómenos de corrupción, los resultados esperados de esa política pública se van a ver pues cuestionados de alguna manera por los factores internos o externos a los que se puedan haber abocados. Entonces ahí hay un tema claro de gobernanza. Y dos temas adicionales, el tema de los derechos humanos. Muchas veces no se hace la reflexión vinculada de qué tiene que ver la corrupción con el goce efectivo de derechos. Y es una reflexión que a Naciones Unidas le llama la atención justamente por la coyuntura que vive el país. Lo que nosotros hemos identificado claramente, y ustedes lo ven en las noticias cuando hay noticias sobre corrupción en sectores tan sensibles para una sociedad como son los de salud y educación, cuando se roban los recursos en sectores tan sensibles, uno dice, usted puede tener una explicación de por qué la sociedad no confía efectivamente en sus instituciones. Lo que hemos visto es que efectivamente la corrupción tiene implicaciones en el goce efectivo de derechos, por un lado, porque claramente los recursos destinados para el cumplimiento y materialización de esos derechos, pues ya saben, se van por la borda, o por el otro, porque además, y ustedes saben que las estructuras criminales han permeado desafortunadamente muchas entidades del Estado, sobre todo a nivel territorial. Ustedes recordarán, hacia los 90, comienzos del 2000, hasta el 2004-2005, cuando inicia la Ley de Justicia y Paz y el proceso de, como lo llaman algunos, de sometimiento a la justicia de los mal llamados grupos paramilitares, que tenían el control de muchas alcaldías al norte del país, y eso quiere decir que manejaban los recursos públicos del Sistema General de Participaciones. De alguna manera hay un control y una cooptación por parte del Estado, y ustedes saben que estos mismos grupos eran los que violaban violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, además estructuras que estaban fortalecidas vía estos recursos, violando derechos tan fundamentales como la vida, la libertad y la integridad. Entonces la corrupción como fenómeno tiene una afectación en el conjunto de la sociedad, no solo por la pérdida de recursos a través de la contratación pública, tiene varias maneras de manifestarse y la realidad colombiana nos ha mostrado que eso definitivamente y desafortunadamente es así. Y podemos seguir hablando de varios temas que uno parece no estuvieran muy conexos con las implicaciones y las consecuencias que tiene la corrupción, como son los temas medioambientales, de género, etc. Sin embargo, quisiera mostrarles, para empezar después de hacer como esa reflexión de las implicaciones y de lo que es la corrupción hoy, lo que hace Naciones Unidas en función de la Convención de Naciones Unidas, de la cual Colombia es Estado signatario desde el año 2005. Básicamente este es el prefacio de la Convención y lo que nos dice es que, lo que les mencionaba hace un momento, tiene consecuencias corrosivas para la sociedad en términos de la democracia, del Estado social de derecho, de violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Frente a ese tema en general, lo que he querido hasta el momento es contextualizar el fenómeno en términos de las implicaciones que tiene en términos del orden económico y social, identificando tres actores y los ámbitos de aplicación de la Convención de Naciones Unidas. Como les decía, los principales actores para la implementación de la Convención son el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Y tiene 5 momentos o 5 ámbitos de aplicación la Convención. Uno en términos de prevención, otro en términos de investigación y sanción, otro en términos de cooperación, otro en términos de recuperación de activos y otro en términos de asistencia técnica e intercambio de información.
Sobre los ámbitos de aplicación, básicamente la Convención de Naciones Unidas lo que establece en términos de prevención, y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, es la Guía Anticorrupción para Empresas, es un desarrollo de esos mecanismos de prevención que invita a la Convención a los estados signatarios para desarrollar. Lo que nos hemos dado cuenta es que la corrupción tiene que primero caracterizarse, entenderse y luego definir como esas líneas de acción o esas estrategias de intervención que los estados deberán implementar en distintos ámbitos. Hemos dado cuenta que efectivamente, por ejemplo, muchos estados son muy fuertes en temas de investigación y sanción, pero tienen claras falencias o déficits en temas de prevención de la corrupción. Entonces, lo que hemos dado cuenta es que usted tiene que desarrollar metodologías tanto en temas de prevención como de investigación y sanción. Digamos, el escenario ideal es que no hablemos de fenómenos de corrupción, el escenario ideal es que no tengamos que abrir el periódico todos los días y decir cuál es el escándalo de hoy, sino tratar de evitar claramente que se configuren esos fenómenos de corrupción. Entonces, el segundo capítulo de la convención, tercer capítulo, habla de los mecanismos e invita a los estados signatarios a desarrollar mecanismos de prevención del fenómeno. Y tal vez por eso comenzábamos la reflexión con esos escándalos que han sucedido en Colombia, una forma de generar, como lo veremos ahora en temas de buenas prácticas, de lograr identificar mecanismos para prevenir la corrupción es caracterizar y aproximarse al fenómeno. Lo que nos hemos dado cuenta es muchas de las prácticas corruptas, y ustedes saben que esa es la dificultad del ejercicio, la corrupción no es estática, digamos. Las organizaciones criminales y delincuenciales viven innovando en términos de las prácticas que pueden implementar aprovechando o los vacíos normativos o la dificultad en temas de investigación y sanción, etcétera. Pero además funcionan como estructuras organizadas. Y en esto, digamos, uno puede ser muy crítico de la dificultad cómo funcionan los estados por la complejidad y por lo que significa activar todo ese andamiaje institucional para que funcione de manera articulada y coordinada, que digamos que ese es uno de los grandes retos de la administración pública a nivel mundial y en particular del Estado colombiano, y es, tenemos que funcionar de manera articulada porque de esa manera funcionan las estructuras criminales. Entonces, dicho esta, digamos, hecha esta pequeña introducción para decirles que el desarrollo de metodologías en temas de prevención de la corrupción para Naciones Unidas parte de dos premisas. Uno, de caracterizar el fenómeno y de entender el fenómeno. Y en este ejercicio lo que hemos hecho, una de las metodologías que se ha impuesto desde la oficina, impuesto en el buen sentido de la palabra, es decir, estudiemos lo que ha pasado con los hechos de corrupción, por ejemplo, a nivel nacional. Caractericemos el fenómeno, identifiquemos qué señales de alerta se generaron para a partir de ello definir los mecanismos de control. Claro, ustedes me pueden decir, definitivamente si ya está sancionada la cosa y ya conocemos el modus operandi hoy de cómo funcionó, seguramente el criminal pues va a cambiar de modus operandi y va a utilizar nuevas formas de hacerle el esguince a la norma o como bien sea que vaya a violarla. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta es que esto parece un círculo, un ciclo vicioso donde recurrentemente volvemos a las mismas prácticas, si bien los desarrollos normativos e institucionales han mejorado y han tratado de prever esos escenarios. Entonces, lo primero en lo que se enfoca la convención es en temas de prevención. Lo segundo, en medidas de penalización y cumplimiento de la ley, y es decirle a los estados, oiga, también hay que fortalecer los temas de investigación y sanción, hay que tipificar conductas que seguramente en su derecho penal o en su derecho administrativo o en su derecho civil no han sido tipificadas y que se consideran delitos vinculados al fenómeno de la corrupción. Y en esto tendríamos muchos ejemplos, uno que le compete hoy al Estado colombiano y que de cara, como lo planteaba nuestro compañero de la Función Pública, del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es la responsabilidad jurídica la responsabilidad penal para personas jurídicas. Y eso está hoy reglamentado por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en el artículo 26. No se había implementado y hoy el Estado colombiano, de cara al ingreso a la OCDE, ha radicado un proyecto de ley, justamente en el Ministerio de Justicia, pero con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia, para moverse en ese sentido. Entonces, aquí lo que la Convención le está diciendo al Estado colombiano es, ojo, usted deberá fortalecer su marco normativo en ciertos aspectos. Tercer elemento es el tema de cooperación internacional, que va muy de la mano con el tema de asistencia técnica en intercambio de información. Usted sabe lo que les decía al comienzo y ustedes saben que el fenómeno es transnacional. De ahí la dificultad para investigarlo, para sancionarlo y para un tema vinculado que es el tema de recuperación de activos, que es la reflexión que hacemos todos los días cuando vemos las sanciones
que los corruptos son impuestas cuando uno dice, bueno, lo sancionan a 5 o 10 años. Bien, me imagino vieron la noticia de ayer con la sanción que seguramente recibirá Emilio Tapia, donde unos dicen que serán 10 años, otros dicen que 5, con los beneficios para la rebaja de pena, etcétera, por escribir libros, por sembrar árboles, etcétera. Digamos que esa es una realidad jurídica hoy, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que un factor clave, y no es desconocido para nadie, es el tema de recuperación de activos, producto o derivados de conductas vinculadas a la corrupción. Y en eso hoy los estados están trabajando, pero eso tiene grandes dificultades, justamente porque los corruptos lo que hacen es, cuando se configura la conducta, bien ustedes saben que vienen delitos vinculados y posteriores al tema de corrupción, como el tema desde lavado de activos y financiación del terrorismo, donde los bienes que se compran con esos recursos ilícitos, por supuesto, se compran en otros estados. Entonces, esto lo que supone es que debe haber una cooperación y una asistencia técnica en términos de intercambio de información, que es clave y fundamental para que el Estado pueda actuar o los Estados puedan actuar en temas de recuperación de activos. Dicho todo esto, como para introducirlos aquí de manera muy rápida y general, con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y para no aburrirlos porque creo que llevo ya media hora, hemos identificado 2 tipos de buenas prácticas. Unas para el sector público, otras para el sector privado. Sobre del sector público, digamos, si bien como sector ustedes hacen parte, no quisiera detenerme, lo que les quisiera contar muy rápidamente es de manera general qué estamos haciendo con sector público para centrarnos en la guía anticorrupción para empresas que ustedes tienen ahí, y es uno, justamente a partir de la revisión de sentencias judiciales en casos de corrupción, lo que hemos identificado es, o lo que hemos buscado identificar más bien, es el modus operandi del fenómeno, de cómo se está comportando, de cómo se comportan las organizaciones criminales, de cuáles son los atajos o de cuáles son las actividades que emplean justamente para cometer el fenómeno. Eso es lo que nos ha permitido hacer ya en términos de prevención, es identificar señales de alerta y mecanismos de control, que eso lo verán ustedes más adelante en una publicación que hará Naciones Unidas para el efecto. 2, enfocar los esfuerzos de las entidades públicas en los riesgos identificados como prioritarios y aplicar mecanismos de control efectivos en aquellas entidades y sectores con mayor debilidad. Y aquí lo que hemos identificado es que, claro, hay vulnerabilidades y amenazas que muchas veces se prevén, sin embargo, por el número de riesgos que afronta una entidad, dependiendo del tamaño, no se están priorizando correctamente, y aquí lo mencionaban sobre el tema de mapas de corrupción. Aquí la invitación es hacer una evaluación de riesgos integral que permita una identificación, pero sobre todo una priorización del riesgo. Y aquí hay un tema, y esto me lleva a un tema mucho más general que hemos identificado desde Naciones Unidas, y es el marco normativo. Digamos que la presentación de Fernando en temas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entendemos que aspira a eso, y es a, uno, visibilizar y presentar los nuevos marcos regulatorios, y 2, que los funcionarios públicos logren apropiar justamente esas normas por su novedad y también por su dificultad, como lo explicaba muy bien, y por su tecnicismo, si se quiere. Pero lo que sí hemos visto es que hay muchos marcos regulatorios, tal vez por el volumen normativo del Estado colombiano, que no se incorpora al día a día de las actividades del sector público. Uno de ellos es el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, que no es una ley como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es relativamente nueva. Es donde deberían identificar plenamente a las personas naturales con quien se contrata, básicamente. Y ese tipo de filtros de calidad frente a los contratantes hoy no se hace de la manera que debería hacerse. Entonces, esto tiene claramente implicaciones, no solo en temas de corrupción, sino en lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, digamos que es como más una alerta y un llamado de atención en el sentido de debemos estar súper conectados con el marco regulatorio hoy del Estado, pero además debemos tener apropiado eso en términos de la gestión pública que realizan cada una de las entidades a las que ustedes pertenecen. Contar con mecanismos y acciones que permitan identificar y recuperar los bienes de los casos de corrupción que han afectado el patrimonio, que creo que esto es digamos que el Estado está en mora en términos de implementación. Estas iniciativas de autorregulación tienen origen en un desarrollo que hace el Banco Mundial sobre una cosa que se llama Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento, que es el último capítulo de la guía que ustedes tienen en sus manos. Lo que hemos visto es que efectivamente es un mecanismo que le ha permitido al sector privado, por razones de ética, pero también por razones empresariales, por supuesto,
implementar programas de anticorrupción, de ética y cumplimiento que antes no eran muy claros. Ustedes saben, digamos que en principio, y esto años 70, años 80, las empresas no se preocupaban por hacer ejercicios de rendición de cuentas, por hacer ejercicios de rendición de cuentas frente a sus grupos de interés, porque no veían un valor agregado en relación, ¿no?, con las ganancias que podrían obtener haciendo este tipo de ejercicios. Ahora lo que hemos visto es que la corrupción, al tener implicaciones no solo, y como les decía, en un orden económico y social, tiene implicaciones directas en los temas de economías de mercado y de sostenibilidad y de competencia. Lo mencionaba Fernando en el tema del sector público, pero es peor aún en el tema del sector privado. Los costos de transacción producto de solicitudes de soborno aumentan. Para las empresas pequeñas es muy difícil competir en un escenario de ese estilo. Si es difícil competir para las empresas grandes, es mucho más difícil competir para las empresas pequeñas. Entonces, digamos que ese tipo de incentivos y ese tipo de escenarios lo que nos ha llevado es justamente a definir estos programas de anticorrupción, de ética y cumplimiento, porque lo que se ha identificado es que claramente no va a haber un mercado sostenible que permita a largo plazo a las empresas competir en esas condiciones. ¿Qué hemos hecho en la guía anticorrupción para las empresas? Básicamente la guía, ustedes la tienen ahí, tiene 3 elementos fundamentales. Uno, como les contaba al inicio, busca sensibilizar, y ustedes saben que el Estado muchas veces, por la dificultad de aproximarse a la ley, no tiene claridad sobre la implementación de unos marcos de referencia. Entonces, en la primera parte ustedes van a ver el marco de referencia de lo que es la corrupción, las causas, las consecuencias, los tipos de riesgo, etc. En el segundo, porque la guía anticorrupción para empresas está basada en el Estatuto Anticorrupción que mencionó Fernando, y obviamente se ajusta y se articula todo el marco nacional, pero también a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es como ese marco de referencia sombrilla para el Estado colombiano. Y 3, y en el tercer capítulo de la guía ustedes verán de manera detallada cómo definir y cómo implementar una guía, un programa anticorrupción de ética y cumplimiento. Y aquí, digamos, haría la invitación. El programa de anticorrupción de ética y cumplimiento es el equivalente a los mapas, es el equivalente a un modelo de gestión del riesgo en el sector público, pero que claramente puede ser aplicado, por ejemplo, por sociedades de economía mixta, o claramente está diseñado para entidades del sector privado, y lo que aspira básicamente es a mejorar la gestión de lo privado con una vocación, digamos, o con una clara implicación de que eso tiene en lo público y en el mercado en general. Yo les quería mostrar básicamente cómo hemos pensado que el programa anticorrupción de ética y cumplimiento se debe diseñar. Tiene 2 momentos, ustedes podrán revisar el detalle ahí. Digamos, quisiera hacer mención de 2 elementos fundamentales. Uno, todo plan de anticorrupción de ética y cumplimiento o todo modelo de gestión tiene que basarse en una metodología. Lo que nosotros hemos dicho es, deberíamos basarnos en una metodología que nos permite identificar riesgo. Digamos, riesgo en términos del impacto que pueda tener un hecho de corrupción en su empresa o en su entidad, pero además en términos de la probabilidad de ocurrencia de ese hecho. Y para las empresas en esto es muy grave porque se enfrenta a riesgos reputacionales en algunos casos, a riesgos legales, a riesgos operativos, a riesgos de contagio, y eso es un poco lo que pasaba. Les daba el ejemplo de la primera noticia con el tema de los pañales, y es, claro, es una mala reputación, es una pérdida de imagen no solo para las 4 empresas de pañales que orquestaron esta violación de la libre competencia, sino que es para el sector en general. Entonces la sociedad en general no considera o no confía de alguna manera ya en ese sector y dice como, me estarán cobrando el pañal a lo que es, digamos, ya no hay credibilidad. Y esto es un golpe muy duro para las empresas porque puede significar, ustedes bien saben, pérdida de ingresos. Y un riesgo inherente que de todas maneras por la actividad, por el tamaño de la empresa, por el marco legal, por el tipo comercial que está implementando, etcétera, siempre va a haber un riesgo inherente a la actividad comercial. El tema aquí es cómo controlamos los riesgos. Entonces uno puede, y ustedes verán en la guía, cómo calificar ese riesgo, cómo priorizarlo y cómo establecer mecanismos de control para evitar que se configuren fenómenos anticorrupción. Ese es como un gran primer tema. Y un segundo tema que les quisiera mencionar, que ustedes lo ven en la página 92, es cómo desarrollar un programa de anticorrupción de ética y cumplimiento. Nosotros básicamente lo que les decimos es, ustedes tienen 12 pasos para hacerlo,
El primer paso creo que es el fundamental y es el equivalente en el sector público a tener acuerdos políticos y es el respaldo y compromiso del personal directivo. Digamos, lo que nosotros hemos considerado es que si no hay un claro ejemplo de los directivos de la empresa para mostrar un compromiso en materia de lucha contra la corrupción, puede arrancar el programa, pero va a tener mucho más menos factor de éxito, si se quiere, dado que el compromiso público de los directivos es fundamental para movilizar todo lo que supone y para activar todo ese andamiaje institucional de la empresa en función de eso. Lo segundo y tercero es claramente diseñar e implementar ese programa de anticorrupción de ética y cumplimiento. Aquí lo clave es identificar las áreas y los procesos que liderarán ese proceso e identificar las áreas que mayor riesgo pueden tener a sufrir fenómenos de corrupción. Lo cuatro es tener una política clara, visible y accesible. Muchas veces las políticas en temas de corrupción o de anticorrupción no son tan claras como uno esperara o no son tan accesibles. Y claro que viendo los principios que ellos, mis antecesores presentaban, es clave los principios de transparencia y acceso a la información. Y en esto el sector público, digamos que el sector privado debe fortalecer en términos del desarrollo de una política clara, visible y accesible. Un tema 5 es claramente desarrollar políticas diferenciadas con las áreas que tienen mayores riesgos. Una ampliación del proyecto a los socios comerciales, en esto es clave y en eso me quisiera detener, y es, ustedes saben bien que las empresas tienen proveedores, tienen cadenas de abastecimiento, toda una logística para sacar la producción de bienes y servicios, y la empresa por sí sola no puede prever o no puede generar mecanismos de control que puedan blindar a toda la empresa, sino que dependen de terceros. En ese orden de ideas es clave extender esta política y estos programas de ética y cumplimiento a los socios estratégicos de las empresas. Un control 7 son los controles internos de mantenimiento y registro, y esto tiene que ver con la organización documental que veíamos que funciona muy bien que funciona para el sector público y que también debe ser clave y fundamental para el sector privado. Un tema de comunicación y apropiación es clave. Nosotros hemos identificado que muchas de las políticas o de las iniciativas en temas de programas de anticorrupción se quedan en el papel, se quedan en un buen afiche, se quedan en una buena guía, se quedan en un buen programa de ética, de anticorrupción de ética y cumplimiento, pero cuando no hay apropiación por parte del funcionario o cuando no hay apropiación por parte del sector privado, pues están condenadas al fracaso. Entonces, en esto también es clave los procesos de promoción, divulgación, pero sobre todo de apropiación de las estrategias que lideren los objetivos y volver más bien esas políticas anticorrupción como parte del día a día de las empresas. Y un tema, me voy a saltar al tema 11, digamos que los otros creo que se explican por sí solos, al paso 10, y es la búsqueda de orientación a la hora de formular denuncias. Creo que en eso, creo que eso más bien es un reto importante para las empresas e incluso para el sector público y para la sociedad en general, y es, no tenemos claro cuáles son los mecanismos de denuncia cuando hay un hecho de corrupción, y esto pasó tanto en el sector público y en el sector privado por muchas razones, o porque tenemos miedo de denunciar, o porque el secreto profesional no nos permite denunciar, que es algo que establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, o por un número de razones, o porque la empresa o la entidad no tiene un mecanismo de denuncia y no tiene un mecanismo de protección al denunciante. Entonces la pregunta para las empresas es, ojo, y cuando desafortunadamente hemos implementado los mecanismos de prevención para que no se configure el fenómeno, pero cuando se configura, ¿qué hacemos? Claro, deben haber unas acciones que establece el programa de anticorrupción y ética de cumplimiento, y es, ustedes implementar unas acciones para mitigar los efectos de la corrupción en cualquier caso. Un ejemplo de ello, lo veíamos con un caso en otro país, es las policías aduaneras. Ustedes saben que en otros países el tema de la policía aduanera solicita sobornos para que las empresas puedan sacar sus productos. Entonces, el hecho de corrupción ya no depende del sector privado porque es el público quien va a solicitar el soborno. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces, claro, una medida de mitigación es darle hacer todo un programa de asistencia técnica a los directivos, por ejemplo, del área de distribución de la empresa para saber cómo atender ese fenómeno. Ahí hay un tema fundamental, pero los mecanismos de denuncia, por ejemplo, no son fuertes en muchas empresas o no están contemplados. ¿Qué hacer? El programa de anticorrupción de ética y cumplimiento lo que nos dice es, cuando se configure el fenómeno, ¿qué podemos hacer hoy?
básicamente les dejo la guía. Esto fue como un esbozo muy general y un poco desordenado sobre la guía anticorrupción para empresas que esperamos, sabiendo que ustedes son sector público, pero también lo enmarcamos en las buenas prácticas que podrían implementar sociedades de economía mixta, por ejemplo, a la hora de definir sus políticas anticorrupción, como un marco de referencia que les puede servir para desarrollar estrategias y acciones. Yo creo que dejo hasta ahí, dada la premura del tiempo. Muchísimas gracias.